hemos hablado un poco de Neo4j y algunas pláticas han sido en inglés, entonces esto para los que no dominamos el inglés nos va a servir. ¿Cuándo usar Neo4j? Porque eso también, si yo les dijera siempre se va a usar Neo4j, les estaría mintiendo. Y si les dijera que es un producto de nicho, les estaría mintiendo más. Y cuándo ocupar o cómo ocupar Neo4j para un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Ya ven, el inglés es malo. Y bueno, si se fijan y si se ponen a pensar un poquito siempre estamos hablando de grafos de cierta manera, siempre estamos, es una estructura tan primitiva, tan básica y tan bonita porque cuando estamos mapeando algún proceso, algún problema o estamos analizando ciertas cosas, lo que hacemos es irnos a un pizarrón blanco e iniciamos a hacer bolitas y palitos, iniciamos a hacer conexiones. Es algo muy intuitivo, es algo muy natural para nuestra forma de pensar. Y por lo tanto es un poco natural que el mundo también se mapee de esa manera, ¿no? O se comporte de esa manera. Tenemos redes sociales, que es algo clásico como lo que acabamos de ver. Tenemos redes de telecomunicaciones, que aparte de que son digamos, clásicas también son altamente complejas y tenemos redes comerciales, toda la parte de retail, toda la parte de e-commerce, que al final, o por ejemplo la parte de logística, que cada uno de esos tiene sus propias complejidades y tiene sus propios retos y creo que todos hemos pasado por esos y es así como a veces estar en una base de datos transaccional lo vuelve complicado y lo vuelve hasta doloroso en algunas ocasiones. Entonces, ya vimos que Neo4j se trata de nodos y relaciones, pero en los nodos que pueden existir, en los nodos existen estas representaciones, estas entidades que hablan sobre los clientes, que hablan sobre los productos o sobre los proveedores, profesores también, en caso de que estemos mapeando una escuela. Y las relaciones van a representar el cómo estos están interactuando. Casi siempre utilizamos un verbo para poder mapear, por ejemplo, un cliente tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Y lo que me comentaba de la representación en un pizarrón, y esto es bien interesante porque cuando trabajamos en bases de datos transaccionales, lo que sucede al momento de que nosotros ya terminamos de mapear nuestro proceso es, ¿y ahora cómo traducimos todo eso, no? Y a veces es justo donde más tiempo nos vamos a tardar y dices, no, pues si fueran bolitas y palitos que salen 2 días, pero si lo tengo que traducir a tablas, entidad, relación, tengo que buscar primary keys, tengo que buscar foreign keys, y luego puede ser que existan y la persona que lo hizo se va, no documentó nada, como suele suceder. Y en Neo4j el conocimiento se queda, porque esta parte de cómo mapeaste las entidades, cómo mapeaste las relaciones, es algo que tú puedes visualizar en la base de datos. Es algo muy, muy, muy padre. Y justo hemos estado hablando de esto de bases transaccionales o por ejemplo NoSQL o bases de datos analíticas que se comportan de cierta forma muy parecido, ¿no? Y en las bases de datos NoSQL esas no me gustan casi nada porque si se fijan casi siempre terminamos resolviendo un solo caso y ya cuando queremos ocuparlas para más casos ya no funciona de la misma manera. Entonces sí tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que iniciar a ver el mundo de su forma natural en nodos y relaciones. Y una de las cosas, no sé si se acuerdan de la presentación de Amy que decía que pasaron, no recuerdo si fue de Amy, no, fue la primera presentación, que pasaron de 48 terabytes a 40 gigas, ¿no? Y ustedes, ¿por qué, ya que han estado viendo esta tecnología, por qué se imaginan que pase eso? Porque créanme que sí pasa, o sea, es increíble la compresión de datos que ustedes tienen. Y justo no necesitas tanta infraestructura porque en vez de estar repitiendo datos, como aquí, que cada vez que tengo un match tengo que estar repitiendo información, yo no estoy repitiendo el cliente, yo solo estoy generando la relación. Y como dijo Max, no pesa nada. Entonces, justo esto nos permite a nosotros ya iniciar a tener una base de datos muchísimo más comprimida, tener una infraestructura muchísimo más real y no 50 servidores en un data center altamente conectados y con especificaciones que pocas personas pueden tener, ¿no? La otra parte es esto, SQL a Cypher.
cuando iniciamos a hacer SQL, pues, los queries son muy chiquitos, muy concisos. Pero imagínense cuando tengo que mapear una estructura de ventas de 7 niveles. Entonces tengo que hacer un query que hace un join sobre la misma tabla, pero que hace un join sobre la misma tabla, y que hace un join sobre la misma tabla, y en cada uno de esos joins va una regla diferente. Es sumamente complejo, es altamente difícil de mantener y siempre vas a tener problemas con los de ventas que te dicen, no, es que tu filtro de seguro está mal y por eso me estás contando menos ventas. Pero en la parte de Neo4j justo no vas a tener eso, justo vas a tener ya viviendo las entidades y las relaciones, ya están dadas, tú pagaste por eso al momento de crearlo, ya no tienes que estarlo pagando cada vez que tú estás haciendo una consulta y eso es lo que permite que tú generes análisis muchísimo más rápido. Y se reducen estas dos cosas, graph storage, justo, no voy a repetir información, yo voy a tener mi nodo y lo único que voy a estar que no voy a estar repitiendo, que voy a estar creando cada vez, son relaciones, no el nodo. Y el graph processing. Si se fijan, los queries que hacía este Max eran muy rápidos, la mayoría de los queries que hemos visto ahorita en ya las demos han respondido de manera muy rápida. Yo aquí les tengo que decir algo, mi computadora es súper chiquita, tiene 4 procesadores, 2 son virtuales. Es pésima para hacer estas cosas, pero me encanta, ¿no? Y justo ustedes van a ver ahorita en el demo que voy a dar la velocidad con la que responde y tengo cargado cerca de 300,000 registros. Entonces, no es pequeño, tengo corriendo varias cosas y de todas maneras se va a responder bastante bien. Ahora, ¿cuándo vamos a usar Neo? ¿Cuándo sí conviene usar esta parte de Neo4j? ¿Cuándo nos va a dar algún valor? Y es cuando nuestros datos están altamente conectados o cuando las relaciones son sumamente importantes para nosotros. Cuando eso sucede, Neo4j va a ser la herramienta por elección. Cuando alguna de esas cosas no sucede, por ejemplo, que tengo entidades que solo conviven consigo y que no tienen alguna forma de unirlo con otra parte, no, o sea, Neo4j ahí no es que no les funcione, podrían ustedes almacenar la información ahí, podrían hacer queries ahí, pero realmente no van a tener algún valor agregado. Entonces, sí pueden almacenar la información ahí, pero nada más. Y vamos a los casos de uso, que ya hemos estado viendo varios casos de uso, pero justo hay algunos casos de uso y por eso también el cuándo sí y el cuándo no ocuparla. A veces pareciera de primera instancia que el caso de uso que nosotros elegimos pareciera no ser apto para una base de datos orientada a grafos, pero son muy pocos esos casos realmente. Lo decían en la mañana, solo han existido como 3 historias en toda su carrera que no han tenido que ver con una red, ¿no? En cuanto a periodismo. Eso pasa también en los negocios. Entonces, la primera parte es algo que Max ya nos explicó súper bien, detección de fraudes, y tiene que ver con comunidades fraudulentas, por ejemplo, con fraude en e-commerce, en esta parte de que si yo estoy accediendo 5 veces de la misma IP con 50 tarjetas diferentes estoy generando transacciones, pues seguramente no soy alguien que está haciendo compras de manera legítima, ¿no? Existen otros casos como para monitoreo de redes y operaciones IT. En esta parte, para los que son de ciberseguridad, les va a encantar porque justo eso de estar monitoreando las IPs o estar monitoreando las cookies y estar relacionando entre distintos sitios, les va a hacer total sentido. El análisis de impacto, por ejemplo, ¿qué sucede ahora que están muy de moda los microservicios? Les apuesto casi así lo que ustedes quieran, que cuando se cae un microservicio no saben cuáles van a estar afectados. ¿Por qué? Porque la cantidad de microservicios ha crecido de manera exponencial y es muy difícil tener todavía la relación de qué microservicio conecta con qué. Parte de eso nosotros lo podemos mapear con Neo y podemos tener un registro súper bien entendido de qué va a ser lo que nos va a afectar y qué es lo que necesitamos tener una redundancia, por ejemplo. En la parte del mapeo de calidad de servicio. Esto, por ejemplo, para las telcos es así súper esencial. Si aquí ahorita se nos llega a caer un sitio de una telco, pues
digamos que si fuéramos personas sumamente importantes como los que somos, justo afectaría demasiado el negocio de la telco, ¿no? Esa parte del mapeo de la calidad de servicio, qué tan saturada está la red, por ejemplo, cuánta disponibilidad de mi ancho de banda tengo. Ahora que está muy de moda lo de internet en casa, por ejemplo, es algo de lo que sirve. Y análisis causa raíz. Los que ya han hecho análisis causa raíz no me dejarán mentir que casi siempre terminamos con una matriz. Y es una matriz que nos dice, mira, esto conecta con esto. Y cuando falla esto, entonces, claro, va a fallar esto. Y si falla esto, va a fallar otra cosa, que es nada más una matriz de adyacencia, que se traduce perfectamente en un grafo. Entonces, justo estamos viendo cómo varios problemas los estamos atacando de una manera muchísimo más inteligente. Sistemas de recomendación. Y en sistemas de recomendación pasa lo mismo. Si, por ejemplo, a mí me gustan las rancheras y estamos aquí, de hecho es una prueba que tienen con Spotify, estamos aquí y queremos hacer una lista combinada de los gustos de cada quien, se puede hacer porque todos estamos conectados al mismo Wi-Fi y entonces el servicio de streaming puede reconocer esas partes porque van por la misma, bueno, no la misma IP, pero van por la misma subred. Y entonces podemos identificar eso y generar sistemas de recomendación muchísimo más óptimos. Aparte, volvemos a lo mismo terminamos con una matriz. Cuando estás haciendo un sistema de recomendación por filtros colaborativos, ¿qué es lo que haces? Pones una matriz en donde dices, si a esta persona le gusta esto y entonces esta consume esto, seguramente le va a gustar otra cosa. Entonces, terminamos con matrices. Es bien bonito. Para recomendación de productos, por ejemplo, el clásico ejemplo de pues, si compra pañales, si es viernes y compra cerveza, seguro es un hombre entre 30 y 40 años, ¿no? Justo para ese tipo de cosas también nos puede servir. El data management, que es sumamente interesante, y es un poquito de lo que hemos estado viendo, es la vista 360 del cliente. Existen distintos tipos de entidades, las cuales nosotros a veces son los típicos modelos estrellas que solo se unen por una tabla y es un campo, pero que para poder tener la información de estos dos universos uno tarda 5 horas, ¿no? Y es así como el clásico ejemplo de, ponte a trabajar, está corriendo el query. Entonces, les ha pasado a muchos. Sí, es algo común, pero justo Neo les va a hacer trabajar más. La parte mala, la parte bonita es que van a ser más eficientes. El gobierno de datos, por ejemplo, ¿cómo puedo mapear quién tiene acceso a qué? Cuando somos organizaciones pequeñas no hay ningún problema, ¿no? Hasta en un Excel podemos manejar eso, pero cuando estamos hablando de organizaciones de más de 500, más de 1000 personas, con distintos tipos de datos, con distintos tipos de accesos, y por ejemplo para los bancos que tienen que cumplir cierto compliance, eso ya se vuelve algo muy, muy sofisticado. Un grafo lo vuelve más sencillo de poder interpretar, más sencillo de poder leer también. Las jerarquías organizacionales, el query que les contaba de 7 niveles de ventas, es así como, ¿qué? 7 niveles de ventas, me voy a tardar como 3 horas para poder correr eso y aparte ventas siempre me va a decir que está mal. Justo acá pues ya estamos asignando la relación de qué vendedor vendió qué, ese vendedor a quién le reporta, ese coordinador que le reporta a qué gerente le reporta y ya podemos ir haciendo la relación y la dejamos ya ahí sin tener que estar haciendo join sobre join sobre join. Y cruces de referencias de negocios, que es por ejemplo cuando tenemos esta parte de usuarios de Spotify con los usuarios de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Son dos entidades completamente distintas, pero que podemos generar una relación y esa relación puede quedar muy bien expresada por medio del identificador que tiene nuestro celular, ¿no? Y ciencia de datos. Ahora sí, ya vamos a iniciar con lo bueno. ¿Cómo usar para iniciar, por qué utilizar Neo4j para un proyecto de ciencia de datos? Creo que ahí debió de haber sido ese título. Y uno nos permite mayor interpretabilidad. Algo que en México todavía no pasa, pero que no va a tardar en pasarnos, es cada vez las exigencias de interpretabilidad de nuestros modelos van a ser más altas, las expectativas van a ser mayores y el que tú puedas resolver prácticamente en tiempo real de no te otorgué este préstamo porque tienes tal índice de riesgo, porque vives en la misma casa que una persona que lleva 5 años sin pagarnos, por ejemplo.
Eso cada vez va a ser más recurrente, esas exigencias, y no nada más por los usuarios, sino esas exigencias por ley. Entonces, los grafos justo nos permiten el tener una mayor interpretabilidad. La otra es, puede ser que no tengamos que sacar los datos de Neo4j. Y esto debido a lo que igual en la plática de Amy nos decía, tenemos algoritmos de grafos y muchas veces son más que suficientes para poder resolver lo que tradicionalmente hacíamos con un proyecto de ciencia de datos. O sea, por ejemplo, un sistema de recomendación por filtros colaborativos, lo podemos resolver perfectamente con algoritmos de grafos, por ejemplo, como de similitud. Y la otra, que no es menos importante, es gracias a que conocemos la estructura del grafo, nosotros podemos aprovechar eso para generar nuevos features, para generar nuevas variables, y que eso alimente a nuestros algoritmos de ciencias de datos, ya sea machine learning, ya sea algoritmos estadísticos tradicionales, que al final todos terminamos ahí. Y justo esta parte es muy interesante porque tradicionalmente es muy complejo el poder relacionar un cliente con toda su estructura, con toda su comunidad. Los que ya han intentado hacer análisis de comunidades, y digo tal cual intentado, es porque siempre nos quedamos a la mitad, es así como, ay sí, sería bien padre ver Twitter. Y ya cuando lo inicias a hacer a escala masiva y ya productiva, dices, ah sí, pues hubiese sido muy padre ver Twitter. Porque tarda demasiado, simplemente es demasiado. Y entonces, justo esas son las ventajas que nosotros tenemos. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a resolver ahorita en esta pequeña demo que les voy a dar? Y es justo, agarramos el dataset de eventos de crímenes de Boston, y aquí tengo que decirles así como la explicación de por qué es. Son dos cosas. Una es, el proyecto nace de unos datos que teníamos de una telco que sufre vandalismo. Entonces, esto lleva a inspirarnos, no podemos usar este tipo de datos, pero sí podemos ocupar este tipo de datasets. Y justo lo que en un principio uno piensa es, vandalismo o crimen en un grafo, como que no va por ahí, ¿no? Uno dice, me suena más a que, voy a decir tal cual, gradientes estocásticas descendientes, un XGBoosting, luego, es lo que uno piensa. Y pues no necesariamente, realmente cuando te pones a entender el problema, lo que tú estás intentando modelar es dinámica humana, y la dinámica humana lo que tiene es que somos, dirían, animales que repetimos ciertas cosas, se me fue ¿cómo se dice? Hábitos, animales de hábitos. Y lo que vamos a intentar es predecir un tipo de evento a partir de un evento histórico. Yo ya tengo aquí generados unos eventos. Mi dataset viene desde el 2015 al 2018. El 2018 lo estoy dejando fuera, voy a agarrar otro proceso para anonimizar justo el tipo de delito que incurrieron las personas. Y después lo que voy a intentar hacer es ponerle la etiqueta correcta de qué tipo de delito es. Y lo que vamos a ver también es que tiene una mayor interpretabilidad de los algoritmos de grafos, porque voy a ocupar un algoritmo de grafos para hacerlo. No voy a sacar nada de Neo, todo lo voy a dejar ahí. Y justo con esto voy a iniciar a generar conocimiento, por la forma en la que puedo yo iniciar a hacer los queries hacia la base de datos. Entonces, pues manos a la obra. Entonces, nada más la última, es la arquitectura que nosotros proponemos, creo que se me fue, ¿no? La arquitectura que nosotros proponemos es tal cual, podemos ingestar todo tipo de fuentes, ya sea porque Neo ya tiene ciertos conectores desarrollados, ciertos drivers, o porque podemos ocupar un proyecto que viene de Madcasters, que Madcasters ahora trabaja para Neo4j, y que es el Kettle o Pentaho, en la versión Enterprise. Y tiene ciertos steps, y estos steps permiten el poder ingestar información de una manera orquestada, de una manera muy eficiente. Nosotros tenemos, en este caso, la parte de Enterprise cuenta con el clúster, que es para hacerlo de alta disponibilidad. Tienes el desktop, tienes el browser, son todos esos componentes que el browser es para tus usuarios finales, desktop es para los que estamos desarrollando el modelo en Neo4j. Tenemos esta parte de Bloom, que es un visualizador para altos volúmenes y que hace uso del GPU.
La otra vez me preguntaron, ¿Neo4j usa GPUs? Y si lo piensan, no tendría por qué, porque realmente no estoy haciendo ninguna transformación de los vectores, no estoy haciendo multiplicaciones, no estoy haciendo proyecciones, simplemente estoy, como lo decía Max en su presentación del secreto de Neo4j, estoy recorriendo listas de listas. Entonces, al tener un GPU realmente no estaría teniendo ningún beneficio, pero al momento de hacer la visualización es cuando sí obtengo un beneficio. Bloom trabaja con GPUs, tienen esta parte de un ETL y tienen dos librerías muy importantes que son los APOCs, que son Awesome Procedures on Cypher, y que los que han trabajado alguna vez con Oracle son Store Procedures de la misma forma, ¿no? Simplemente te van a servir para poder hacer un desarrollo muchísimo más ágil. Y la parte de los algoritmos de grafos. Entonces, ahora sí pasamos a lo bueno. Entonces, lo que yo tengo aquí es Excel, y de hecho lo voy a correr. Esta parte de los 3 meses es un filtro del mes 3, y este lo tengo para que pueda correr muchísimo más rápido, si no tardo un poquito. Les digo que mi computadora es muy mala para estas cosas, pero de todas maneras puedo correrlo. Y tengo corriendo también Neo4j. Entonces, justo aquí lo que nosotros tenemos y lo que nos van a beneficiar Kettle es, yo puedo ingestar de distintos tipos de archivos o puedo conectarme a bases de datos. Puedo hacer ciertas transformaciones, como en este caso, y lo más interesante y lo más bonito es que ustedes vieron cuando en la presentación de este Max, cómo tenías que estar creando código, ¿no? Y cuando son modelos muy chiquitos, pues es fácil estar haciendo el código para crearlo. Ya cuando estás haciendo, y de hecho hay otras formas de hacerlos con otros tipos de funciones, pero que también influyen o tienes que generar código, y eso se vuelve complicado mantener. En esta parte, como ¿quiénes ya conocen Pentaho? ¿Alguien levante la mano? Ah, bueno, ya algunos. Los que no, lo que te va a permitir Pentaho es que no tengas que desarrollar código, es justo lo que va a evitar. Entonces, yo aquí meto la conexión que tengo, la seteo tal cual. Si se fijan, tiene parte de uso de encriptación y demás, tiene la posibilidad de ser kerberizado Neo4j para aquellos que son freaks de la seguridad. Y puedo generar modelos. Por ejemplo, aquí yo puedo generar un nuevo nodo, le doy el nombre del nodo, el label del nodo y sus propiedades. También genero las relaciones de esta manera, y es una manera muy orquestada, es una manera muy limpia en la que yo no estoy metiendo código. Las posibilidades de que yo me equivoque es solo en cómo lo nombré, no en cómo estoy creando el código. Entonces el desarrollo es muchísimo más rápido, ¿no? Y justo puedo visualizar en esta parte cómo va a quedar mi modelo de grafos. Y esta parte me sirve para ver cuando ya trae demás nodos y no los estoy conectando, pues así como, sí, me falta conectar 2 nodos, ¿no? Y que pueda hacer las relaciones. En esta parte, por ejemplo, los modelos cambian. Este modelo, cuando nos vamos acá, yo no tengo uno de los nodos. Quienes pusieron atención me podrían decir qué nodo es, pero esto no es examen, así que se lo llevan de tarea a los que están sacando fotos y los que vayan a ver el video. Y justo ya aquí yo creé, si se fijan, corre también de una manera muy, muy rápida. Generé todos estos nodos y lo hice en 28 segundos. Entonces, ahora sí, nos vamos a la parte de Neo4j. Y dejen borrar esto. Ok. En Neo4j yo puedo almacenar, este es el browser, de hecho, esta es la parte en la que nosotros como desarrolladores puede ser que estemos haciendo consultas o un usuario final con la interfaz web puede estar haciendo consultas hacia Neo4j. Entonces, lo que yo tengo aquí habilitado es que puedo estar generando, ya guardando los queries para que sean muy rápidos. Y como buen científico de datos, siempre quiero hacer un EDA, ¿no? Al principio. Entonces, Neo4j también te permite hacer estos EDAs de una manera muy rápida. Si se fijan, el tiempo de respuesta fue bastante bueno, 347 milisegundos. MS es milisegundos, o sea, bastante bueno. Y la cantidad de datos que yo tengo aquí son 313.400. Sí. Y
Nos regresamos aquí a la parte de los queries que tengo guardados y por ejemplo puedo ver, yo quiero saber si las horas están relacionadas a los tipos de incidentes que tengo. Entonces igual puedo hacer el query en donde le estoy diciendo, ok, dame los años, dame la ofensa y como yo tengo guardado dentro de los eventos el tipo de hora, y si se fijan es muy fácil de leer, en donde le digo el año tiene una relación con el evento, quédate con eso, el with es para quédatelo, o sea, no lo quiero todavía. Y entonces la primera parte son la forma como yo los estoy nombrando, son variables tal cual. Entonces los puedo volver a instanciar en un query que continúe, en donde le digo, ok, a los eventos, tráete sus ofensas y regrésame el año, la ofensa y la hora del evento. La forma en la que estoy accediendo aquí es tal cual o sea, yo seteé que fuera un tipo datetime y entonces yo puedo acceder a las horas de una manera muy sencilla. Al momento de correrlo, igual es súper rápido, ¿no? No es tan rápido como los otros, pero es rápido. Y, por ejemplo, si yo quisiera ver, bueno, puedo ver que los accidentes de vehículo motorizado son los que tengo mayor cantidad en mi dataset. Si voy por año, sin considerar la hora, corre muchísimo más rápido. Aquí hay que considerar que en el query están haciendo más cosas. Y sigo corriendo Pentaho, ¿eh? Entonces, tengo instanciado Pentaho que está consumiendo parte de mis procesadores y estoy corriendo Neo4j en una computadora muy chiquita. Y parte de lo que vamos a hacer también acá es poder utilizar un algoritmo de Draft. Aquí me voy a detener un poquito porque justo lo que yo estoy haciendo es a los dos conjuntos o dos universos, uno le estoy diciendo, tráeme todo lo que esté antes del año 2018. Si yo no accedo a la en este caso, por ejemplo, de evento, y si tengo un nodo que se llame año, es que el recorrido de las listas por cómo funciona Neo4j sea muchísimo más rápido. Entonces, hay veces que algunas cosas me conviene tenerlas como nodos en vez de propiedades. Y es ahí justo donde el truco es el saber hacer el modelo para que funcione de manera adecuada. Y sí, creo que se me pierde si me voy, ¿no? Me estoy trayendo toda esa información, la estoy almacenando conmigo y le estoy diciendo, espérame. Después le estoy diciendo, tráeme todos los eventos del 2018 y tráete todos los nodos con los que se conecta. Y después voy a ocupar un algoritmo de Jacquard. ¿Alguien conoce acerca del algoritmo de Jacquard? ¿No? Ok. El algoritmo de Jacquard lo que va a hacer es la intersección sobre la unión. Es la intersección de los conjuntos sobre la unión de los conjuntos. No me acuerdo bien, pero si no, no tenemos problemas. Neo4j tiene esta parte tiene la documentación súper bonita. Entonces, por ejemplo, aquí está. Es la intersección sobre la unión. Confirmado. Y justo lo que vamos a hacer es, yo me traje todos los nodos hacia los que estaba conectado mi nodo de evento del 2018 y todos los que estaban conectados de mi nodo de evento del 2018 anterior. Aquí yo estoy haciendo una de que yo le estoy diciendo que sean reportados en la misma calle, porque si no, lo que haría Neo4j sería comparar todos, cada uno de esos. Y en una máquina como un buen servidor, no le tardaría, pero en mi máquina sufre. Entonces le estoy diciendo, nada más tráete los de tu calle y sácame un score de qué tan parecidos son. Si se fijan, como mi prueba inicial es dinámica humana, lo que yo estoy diciendo es, existen ciertos eventos en ciertas calles que solo van a ocurrir en ciertas horas y se van a repetir. Entonces, esa es mi hipótesis y es por lo que estoy trabajando Jacquard. Y lo interesante es, cuando uno lee la documentación de Jacquard, quizás no se le ocurra a uno hacer ese tipo de cosas. Lo interesante es justo hacer como truquito y cambiar a veces el contexto. Existen un montón de algoritmos de grafos y estos algoritmos de grafos resuelven un montonal de cosas, pero a veces solo tienes que cambiar el contexto de lo que quieres resolver o el chip tú, no el algoritmo, sino tú, de lo que quieres resolver para poder hacer como un workaround o
a un ejercicio de ciencia de datos. Aquí yo ya no yo ya no saqué los datos hacia un Python, por ejemplo, en Python con todas las limitaciones de mi computadora, lo almacené de alguna manera en la base de datos. Todo ese conocimiento en la base de datos. Justo ese es algo de lo que es bastante interesante y bastante potente para cualquier científico de datos. A mí realmente no me gusta estar sacando información del clúster, pero pues si no tengo con qué hacerla dentro de las bases de datos, pues las tengo que sacar. Entonces, aquí igual Pentaho me ayuda a orquestar esta salida, yo lo puedo correr y acuérdense que está comparando todo lo de años anteriores contra lo de 2018. Y uno supondría que eso va a tardar demasiado y que podemos ir a tomar un café, regresar y todavía no correría. Y pues ya te echas las galletitas con tu amiga y no, entonces no va a pasar esto. Justo les digo, Neo4j los va a hacer productivos. Ese es el punto positivo. El punto malo es que van a bajar, bueno, van a bajar de peso también, entonces vamos. Tarda alrededor de menos de 1 minuto en correr y justo lo que ya me genera es ahí está, 30 segundos. Y justo lo que ya me genera o lo que yo puedo esperar de salida es, por ejemplo, esto. Puede ser más complejo la salida porque justo yo puedo tomar los resultados de salida del algoritmo de Jacquard y traer muchísimo más información. En este caso, nada más estoy trayendo cuáles son los dos eventos que se parecen, cuál es la ofensa y cuál es la similitud de esos eventos. Yo les dije que lo que te permiten las bases de datos orientadas a grafos y utilizar algoritmos es mayor interpretabilidad y que eso se va a volver cada vez más crítico. Entonces vamos a ver por qué nos dice que sí se parecen. Y justo acá algo interesante de Neo es, yo puedo tener la salida en las tablas como este tipo o puedo tener salidas en grafos como este tipo. Y a algunas personas puede ser que no les guste ver los grafos, no hay problema. Puedo tener las salidas un tipo JSON, puedo tener las salidas como un texto, o también las puedo consumir por un API y puedo alimentar aplicaciones de una manera muy rápida. Nosotros nos vamos a quedar con esto y de hecho este es el evento de 2016, vamos a ver qué fue lo único que le faltó. Ok, lo que le faltó fue, pues obviamente no sabía la ofensa, tampoco lo sabía. Si se fijan, el tipo de relaciones apuntan hacia un sentido diferente y lo único que le faltó fue la hora. En lo que no coincidían era la hora. Si nos vamos a por ejemplo, y lo abrimos, es el año, ¿no? No tenía de hecho una hora y el año pues es lo único que los diferencia y también viene en un sentido diferente, así que no lo consideró para poder calcular Jacquard. Y si quieren podemos hacer el cálculo de la intersección sobre ¿no, qué era? La unión sobre la intersección, ¿no? No, la intersección sobre la unión, perdón. Y justo es algo de lo que nos está generando, pero Neo4j va más allá y no nada más se trata de generar unas pequeñas grafiquitas o de generar análisis muy pequeños o de hacer un workaround a ciencia de datos, sino realmente se trata de reconocer patrones. Entonces, yo puedo hacer este tipo de queries. Y este tipo de queries lo que tienen es que yo ya voy a considerar los días, las fechas que coincidan, pero también ya puedo iniciar a considerar distancias entre locaciones. Y cuando estás hablando de crimen o delitos, esto ya es súper potente, porque entonces ya no nada más me estoy quedando con el que tales delitos sucedieron en tal calle y pues quién sabe qué día, así no me importa, ¿no? Sino puedo decir, oye, existieron más robos en determinada área que alrededor de ciertos kilómetros. Siempre es un chiste aquí en México de decir ay, bueno, es que me asaltaron en el límite de la Benito Juárez y la Hidalgo, ¿no? No sé si tiene límite, pero me asaltaron ahí. Y justo, pues, todo el mundo sabe que es súper incidente ahí, pero pues como ni siquiera es de Benito Juárez, ni siquiera es de Hidalgo, pues entonces nadie se hace responsable. Justo en esta parte lo que tú estás haciendo es, yo me voy a la redonda y yo analizo todos los eventos que sucedieron y puedo analizar el tipo de ofensas que sucedieron en esos sitios en determinadas horas. Y entonces lo que tenemos acá es
justo esta parte súper potente y que espero que les haya quedado así como medio tatuado, que es la parte de los knowledge graph, ¿no? Y yo sé que en un principio cuesta trabajo decir, bueno, ¿qué es un knowledge graph? Pero justo un knowledge graph va a ser esta estructura que nos va a permitir iniciar a generar conocimiento con el simple hecho de haber transformado nuestros datos de una forma tabular a una estructura de grafos. Y ya desde ahí nosotros podemos iniciar a identificar ciertos patrones, como lo que vimos en las presentaciones anteriores, ciertas agrupaciones, o podemos iniciar a identificar, por ejemplo, cuáles son las horas más recurrentes ahí, porque hay varios eventos que van apuntando hacia horas más recurrentes, como por ejemplo las 21 horas, las 12 horas y las 9 horas. Y si nos vamos bueno, tendré que abrirlo más, y si nos vamos al tipo de ofensa, pues ya podremos iniciar a ver si se están machando, que justo va pasando, ¿no? Y otra de las cosas bien interesantes que sucede aquí es, si se fijan, lo que hace Neo es habilitarnos un desarrollo muchísimo más ágil. En un principio pude haber hecho un query súper sencillo y con esto que he estado haciendo del drill down, que es apretar los noditos, puedo iniciar a ver una estructura muchísimo más compleja. Eso funciona súper bien, por ejemplo, para un usuario de negocio que no tiene el por qué saber tan a fondo el generar queries súper complejos. Y es muy amigable para ese usuario. Y por otra parte, a mí me permite el poder iniciar a solucionar problemas específicos de una manera muchísimo más ágil y muchísimo más rápida. Ahora imaginemos que esta es una de las ventajas como ocultas, porque creo que no se mencionó hoy, pero Neo4j no tiene un esquema fijo. Esto te permite, por ejemplo, yo iniciar a resolver un problema de crimen y después iniciar a mapear cosas como estratos socioeconómicos en determinadas zonas. Entonces, justo mi grafo va a ir evolucionando conforme mis problemas van a ir evolucionando o conforme yo voy a iniciar a agregar unidades de negocio. Y esto es súper valioso porque cada uno de nosotros se lleva esta parte de yo conozco súper bien fraudes, yo conozco súper bien riesgos, yo conozco súper bien logística, pero yo sé que logística tiene un impacto con retail, yo sé que fraudes tiene un impacto con cobranza, yo sé que riesgo crediticio tiene un impacto directo con aseguramiento de ingresos y hasta con ventas, ¿no? Entonces, yo puedo iniciar a resolver y a darle valor a la empresa desde mi nicho. Pero también le puedo decir, sabes que esto puede escalar y podemos iniciar a agregar tantas unidades de negocio como haga sentido para nosotros. Y como decía Max, no importa si tienes 1.000.000 de nodos o si tienes 1.000 nodos, el tiempo esperado de resolución de este tipo de preguntas va a ser el mismo. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Se puede utilizar cuál? Perdón. Sí, o sea, deja ver si entendí tu pregunta. Es si puedo utilizar herramientas de ETL para ingestar a grafos y para sacar información de grafos. Ajá. Puedes iniciar a mapear el linaje de los datos. Ese es, por ejemplo, un gran problema de que cuando tú tienes un proceso ETL, vas generando ciertas transformaciones. No sé si es tal cual como lo que quieras preguntar, pero vas generando ciertas transformaciones. Entonces, el dato que tú recibiste ya no es el mismo dato que tú dejas en un datamart de finanzas, por ejemplo. Y todas esas transformaciones a veces nadie las entiende, y más que el que desarrolló ya sea el código o la herramienta de ETL. Esta parte de cómo vas tú dejando, por ejemplo, en una tabla sí el dato original y en otra tabla ya tiene una transformación por cierta unidad de negocio, ese linaje tú lo puedes mapear en un grafo. Pues hay bastantes herramientas de ETL que ya tienen en esta parte de los plugins. A nosotros nos gusta mucho esta parte de Pentaho Kettle. Una porque somos partners y la otra pues Matt Casters está trabajando en Neo4j. Entonces él es el que desarrolló esta parte de Kettle Pentaho. Él es el creador de eso
y está justo en esta parte de Neo4j. Y de otros ETLs, pues no hay alguien que lo haya fundado, desarrollado y que esté trabajando en la empresa. Entonces, pues los steps que él tiene y la forma en la que trabaja es bastante buena. Está en la página de Madcasters, tal cual en el GitHub. Ahí puedes tú descargar esta parte de... También existe la forma de trabajar con todo tipo de datos georreferenciados. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Ok, pues espero les haya gustado la presentación, espero les haya gustado el día y pues eso sería todo. Muchas gracias.